Durante 6 años y medio, jugó él. Marido afligido, la voz temblorosa en la televisión, las lágrimas que vinieron justo en el momento. Le rogó a las cámaras, por favor, solo. Vuelve a casa. El mundo le creyó. Los reporteros lo consolaron. Los vecinos. Oró por él. Pero cada vez que caminaba, bajando esas escaleras, sus zapatos hicieron clic contra el hormigón que la ocultaba. La esposa desaparecida no estaba desaparecida en absoluto. Ella estaba justo allí, bajo sus pies. Cada súplica desesperada que hizo para traer. Se dijo que su casa mientras él estaba de pie. Sobre su tumba. Nunca, ni una sola vez en casi 30 años. Estando juntos. Tenía un dedo sobre ella. Lo máximo que le he hecho jamás fue, teniendo un fuerte abrazo, amando los huesos. Fuera de ella. Un día mi esposa vuelve a subir o ella va a entrar. Tocar con un gadí. De una forma u otra. Todo esto saldrá a la luz y con el tiempo. Todo prueba que no he hecho nada malo. Tina Sexual tenía 45 años cuando desapareció en marzo de 2017. Nació Tina Dingan el 30 de noviembre. 1972 en Fermoy, condado de Cork Island. Era una mujer pequeña que medía 1,62 metros. Alto con cabello rubio hasta los hombros y impresionantes ojos azules. Tenía un piolín. Tatuaje de pájaro en el pecho y el vientre. Perforación del botón que amigos y familiares la conocía bien. Quienes la conocieron la describieron. Ella era brillante, burbujeante y hermosa. Había una calidez en ella que atraía gente adentro. Pero la vida temprana de Tina ha sido complicado. Fue criada por su abuela, Florence Dingan, creyendo que Florence era su madre hasta que tuvo la edad suficiente para confirmación. Cuando ella fue en busca de su nacimiento certificado, descubrió la verdad. Su madre biológica era Mary Collins, a quien ella había creído que era su hermana. La revelación dolió profundamente. Aunque Tina permaneció dedicada a la abuela que la había criado con amor. La moda era la pasión de Tina. Ella tenía lo que los amigos lo llamaron un ojo caro para ropa y joyas. Arriba en casa, guardaba cientos de prendas. Bastidores, algunos nuevos, con etiquetas todavía. Apegada. Ella compraba artículos, los usaba. Ellos, y luego revenderlos en ventas de maleteros de automóviles. En todo el condado de Cork. No se trataba solo de la ropa. Las ventas de maleteros de coches eran eventos sociales donde se conectó con una comunidad regular de vendedores y compradores. Ella siempre estuvo impecablemente vestida, a menudo a juego con su chihuahua. Los atuendos de Ruby son suyos. Sus perros Ruby y Eddie, junto con su loro Valentín, eran los niños que ella nunca tuvo. Tenía. A Tina rara vez se la veía sin su amado. Mascotas. Amaba profundamente a los animales, un rasgo que se remonta a la infancia, cuando los gatos y los perros la seguían constantemente. Fermoy. Era una nadadora entusiasta, le encantaba la playa, y se sintió atraído por belleza costera cuando ella y su marido Richard se mudó allí en mayo de 2016. Los más cercanos a Tina entendieron que ella tenía capas a su personalidad. Aunque parecía alegre y sociable, en realidad, ella era bastante tímida y reservada. Ella misma, su médico de cabecera durante casi 2 décadas, la describió como siempre amigable, abierta. Un gran comunicador que siempre disfrutó buena salud sin absolutamente nada. Condiciones que podrían acabar con su vida prematuramente. No tenía ningún problema de salud mental documentado. Problemas, sin diagnóstico psiquiátrico. Muerte de su hermano Tom por suicidio en el año 2012 devastó profundamente a Tina. Ella compré a Ruby la chihuahua en 2014, específicamente para ayudar a hacer frente a la dolor. Tina conoció a Richard Sechwell el 3 de marzo de 1989 en Cobille, cerca de Leicester, Inglaterra. Ella tenía solo 17 años. El 22. Richard le contó a su hermano por primera vez. Al verla, se casaría con ella. La describió como su esposa trofeo. Alguien que estaba fuera de su alcance. Empezaron a salir rápidamente. Richard, propuesto en octubre de 1989 en el monte. Agradable vista a la bahía de Uaul.
Se casó el día del cumpleaños número 20 de Tina, la 30 de noviembre de 1991 en Oldham, Inglaterra. Pero el matrimonio tuvo un coste. La familia de Richard era anti-irlandesa y le dio un ultimátum. Elígelos a ellos o a Tina. Él eligió a Tina y nunca volvió a hablar con su madre. Ninguno de su familia asistió a su boda. Aunque esto pueda parecer romántico, lo fue. La primera señal del aislamiento que llegaría a definir su relación. Richard, un camionero de Leicester, estaba, según todos los informes, obsesionado con Tina. Dijo que la adoraba y que estaba enamorado de ella. Con ella, y la consideró físicamente perfecto, su hermosa rosa irlandesa. Él conocía detalles íntimos sobre su cuerpo, sus medidas, sus tallas de ropa. Él afirmó preparar baños para sus 7 hijos. Noches a la semana con tanta espuma como sea posible. Si es posible, séquela con una toalla y aplique aceite de bebé a su piel y pedicura sus pies. Pero esta devoción enmascaraba algo más oscuro. La media hermana de Tina, Lorraine Howard, más tarde testificaría que Richard era obsesivo, posesivo, controlador y simplemente extraño. Él criticaría a todas las amigas de Tina, encontrando defectos en cada uno hasta que su círculo social se hizo más pequeño y más pequeño. Quería saber dónde estaba ella. En todo momento, Tina le confió a Lorraine que se sentía atrapada. Ella nunca podría irse porque la seguiría hasta él. Confines de la tierra. El mundo de la pareja. Se convirtieron en solo ellos dos, exactamente como Richard lo quería. Los Aitchwell se mudaron desde Inglaterra hasta el condado de Fermoy, Cork, en principios de la década de 1990. En 2016, vendieron su casa de Fermoy y compró una casa en 3 Grattan Street en UKL por 52.000 euros. Mudanza en mayo de ese año. La mudanza aisló aún más a Tina de su familia y la comunidad Fermoy donde estaba, muy conocida y querida. En UKAL, ella era apenas conocida. Los vecinos rara vez la vieron. Sin Richard. Financieramente, la pareja lucharon. Vivían de la asistencia social. Beneficios con Richard listado como de Tina dependiente. Su cuenta bancaria conjunta era constantemente sobregirado. Richard tenía 14 antecedentes penales. Condenas entre 1999 y 2004, incluyendo hurto, fraude a la asistencia social, robo y delitos contra el orden público. En diciembre de 2002, cumplió un mes en prisión de Cork por fraude a la asistencia social. Domingo, 19 de marzo. 2017. Tina y Richard asistieron a un evento de arranque de automóviles. Venta en Carrick-to-Hill, condado de Cork. Aproximadamente a 35 kilómetros de su casa. Tina estaba de buen humor. Ella compré una hermosa chaqueta negra, una vestido y perfume caro. Ella habló con su amigo John Keoghan, quien bromeó sobre su encuentro con otro hombre. Tina respondió con firmeza: tengo un hombre, uno solo hombre. Ella lo amaba tanto y ella no tocaría a otro hombre. Estas fueron las últimas palabras que alguien de afuera dijo. Su casa la oiría hablar. Viernes 24 de marzo de 2017. 4 días después de que Tina fue vista por última vez. Richard Aitchwell condujo 43 kilómetros hasta Fermoy. Estación Gardner, sin pasar por su UL local. Estación para informar que su esposa se había ido. Casa 4 días antes. El guardia Connor Gateley describió a Richard como una cuestión de hecho y no por un motivo. Richard explicó que había esperado porque él pensó que Tina necesitaba tiempo para recuperarse. Con la cabeza erguida y asumí que había ido a estancia con familia en Fermoy. Richard le dijo a Gardner que el lunes, la mañana del 20 de marzo, había hecho. Tina desayuna alrededor de las 9:20. Té, tostadas y su fruta especial y yogur. Dijo que ella le pidió que condujera a Aldi en Dungavan, a 30 kilómetros, para comprar comida para peces y loros para sus loros. Enamorado. Afirmó que salió alrededor de las 10 o 10:30 por la mañana y regresó alrededor del mediodía para encontrar a Tina ida con 2 maletas y 26.000 en efectivo supuestamente almacenado en una caja en el ático. Cuando Richard se enteró de que la familia de Tina
No la había visto, expresó leve preocupación, pero sostuvo que se había ido voluntariamente. El caso fue tratado inicialmente como una pregunta casual sobre alguien que se fue de casa, no es una persona desaparecida formal. Investigación. No fue hasta el 11 de mayo de 2017, casi 2 meses después de que Tina desapareció, que Richard presentó una denuncia formal por desaparición. Informe personal con el guardia James Butler. Proporcionar fotografías para llamamientos a los medios de comunicación. Pero Richard no solo denunció a Tina, desaparecido y esperar tranquilamente. Se embarcó en una extraordinaria campaña mediática. Campaña que duraría años. En junio de 2017 y marzo de 2018, impartió clases en al menos 14 entrevistas grabadas en los medios, poniéndose a disposición de Uber, televisión, radio y periódico. Periodistas. Apareció en Crime Call, Prime de ARTI, Tiempo, Prime Time Investiga, TV3 Virgin Media News, Irlanda AM, el programa de Ray Darcy, Corks Red FMI. Numerosos otros puntos de venta. Su aparición más memorable fue el 25 de julio de 2017 en ARTI Crime. Llamada. En una actuación llena de lágrimas, Richard miró directamente a la lente de la cámara y dijo: Dina, ven a casa. ¿Nadie está enojado contigo? Tengo los brazos abiertos. Faltan las mascotas. Tú. Simplemente no puedo seguir sin saberlo. Solo necesitaba tocar el acelerador. Que la gente. Sé que estás bien. Para los espectadores, parecía que la desesperada súplica de un marido devoto. Richard le dijo a TV3 News el 14 de julio de 2017. Nunca le moví un dedo en su 28 años juntos. Afirmó repetidamente que Tina apareciera o se pusiera en contacto. Finalmente, dijo que estaría dispuesto a pasar una prueba de detector de mentiras, aunque él se negó cuando en realidad se le ofreció uno. Radio en vivo, afirmando sentirse cansado y enfermo. A lo largo de todo esto, Richard mantuvo una narrativa. Retrató él mismo como un esposo devoto que cuida de una esposa inestable. Afirmó que después la muerte de su hermano Tom en 2012, Tina se había vuelto cada vez más problemática y violenta. Esta narrativa fue completamente contradicho por familiares, amigos y registros médicos. En los días y semanas tras la desaparición de Tina, el comportamiento de Richard causó sorpresa. El 30 de marzo de 2017, solo 10 días después de que Tina desapareció, él le envió un mensaje de texto. Su prima Sarah Howard le ofrece un cofre congelador. Sarah, ¿quieres nuestro gran cofre congelador? Al día siguiente, lo anunció en el sitio web de Done de Al. Cofre grande. Congelador, para llevar gratis. Trabajando. Perfecto. Solo necesita una limpieza. A finales de abril y principios de mayo de 2017, Richard estaba vendiendo las pertenencias de Tina en ventas de maleteros de coches, los mismos lugares donde ella había pasado horas felices. Él la vendió. Ropa, sus botas Dr. Martin, bolsos y accesorios. Cuando sus amigos le preguntaron dónde estaba Tina, él dijo mentiras elaboradas. Ella tenía una terrible infección por podredumbre seca en la casa y había ido a Inglaterra para recibir tratamiento. Ella estaba muy enfermo y había perdido 4 piedras. Tenía una enfermedad respiratoria grave y no pude asistir a las ventas de maleteros de coches. Más los artículos que Tina había comprado que el domingo pasado, la chaqueta negra y vestido, fueron encontrados colgados sobre una puerta en su sala de estar, sin estrenar. Ella nunca tuvo la oportunidad de disfrutarlos. La primera gran búsqueda de guardias de 3. El atentado en la calle Greten tuvo lugar el 7 de junio de 2017, menos de 3 meses después. La desaparición de Tina. El sargento Jones Chai ya había formado opinión a finales de mayo de que algo puede que se haya cometido un delito. Se ha realizado una búsqueda. La orden de arresto se obtuvo sobre la base de que Tina pudo haber resultado herida o incapacitado en un evento criminal. Tengardi pasó aproximadamente 12 horas llevando a cabo lo que se describió como una búsqueda formal exhaustiva de la propiedad. Guardián católico. La casa extensamente. Las fotografías resultarían inquietantes.
Años después, demostraron claramente. Escaleras relativamente nuevas sin pintar, frescas. Placas de yeso en el lateral de la escalera. Y una nueva pared de ladrillos rojos debajo del hueco de escalera. El científico forense Dr. Edward Carnegie. Se utilizó luminal para analizar sangre. Por toda la casa. El químico reacciona con la sangre y brilla azul, pero no. Se encontraron rastros en cualquier lugar. No en él. Sala de estar, no en las escaleras, no en el coche de Richard. Sin rastro de sangre. Y sin ningún otro signo evidente de violencia, el equipo de búsqueda recogió algunos artículos, incluida la computadora portátil de Richard y dispositivos móviles, pero no se rompieron. A través del hormigón, debajo de las escaleras. No utilizaron un perro detector de cadáveres. No excavó. La casa estaba sucia. Y descuidado con heces de perro cubriéndolo. Pisos y muebles, platos sin lavar. Amontonados, y una jaula de pájaros que no tenía. Ha sido limpiado durante años. En los años siguientes, Gardy realizó búsquedas exhaustivas en Condado de Cork. El 19 de agosto de 2017. La unidad de agua Gardy, costa irlandesa. Personal de la Guardia y del Ejército registraron Youghal puerto en marea baja y matorral en el Golfo. Camino de enlaces. En marzo de 2018, una importante operación se centró en Mitchell's Wood en Castle Martyr. Más de 60 guardias entrenados del ejército. Ingenieros y perros, cazadores de cadáveres pasaron casi 2 semanas buscando en los 40 acres. Sitio boscoso. Zona de exclusión aérea. Establecido, pero no se encontró nada. La investigación abarcó más de 400 líneas de investigación a lo largo de los años. Hubo entre 60 y 65 avistamientos reportados de Tina en Irlanda. Y en el extranjero. Todos fueron investigados. Todos. Resultó negativo. Más de 170 testigos. Se tomaron declaraciones. Se revisaron 100 horas de imágenes de CCTV. La investigación parecía estar en marcha. En ningún lugar. Luego, en agosto de 2021, todo cambió. La superintendente Anne-Marie Toomey fue designado oficial superior de investigación. Su primera vez en este papel, junto con el detective guardián Dave Kellaer, como coordinador de la sala de incidentes. Nuevo equipo de Cork Norte y Oeste. La división inició un caso sin resolver exhaustivo. Revisión. Reexaminaron las 400 líneas de investigación. Revisaron todas las cámaras de seguridad. Metraje de nuevo. Reanalizaron el 170. Más declaraciones de testigos. Y la mayoría. Lo más importante es que finalmente examinaron el dispositivos digitales incautados en 2017. La computadora portátil incautada en 2017 se encontraba sin examinar durante años. Cuando el detective, el portero Dave Kellaer, finalmente analizó. A finales de 2021. Encontró algo escalofriante. El viernes 24 de marzo de 2017, 4 días después de la desaparición de Tina, y lo mismo. El día que Richard denunció su desaparición, alguien había buscado cal viva en la computadora portátil a las 9:08 de la noche. Ellos. Vi un vídeo de YouTube titulado Kick Climate. Y reacción del agua 2 veces. La cal viva es una sustancia utilizada en la construcción, pero es. También se sabe que ayuda a la descomposición y suprimir el olor en los entierros masivos. Datos de teléfonos móviles extraídos en febrero. El año 2022 supuso el segundo gran avance. Imágenes de CCTV de la oficina de correos de Youghal. Mostró a Richard cobrando asistencia social. A las 11:10 de la mañana del día 20 de marzo. No en Dungan, como él afirmaba, sino en Youghal. Los datos de ubicación del teléfono móvil demostraron que regresó a casa inmediatamente después y permaneció allí desde aproximadamente las 11:10 hasta 1250. Esta ventana de 100 minutos contradecía todo lo que Richard había dicho sobre su movimientos esa mañana. Datos de ubicación. Demostró que Richard había estado en casa durante el tiempo en el que afirmó estar de compras en Dungavan. El texto que ofrece Sarah Howard. Se encontró el congelador, correo electrónico y teléfono. Los registros establecieron una línea de tiempo que contradecía prácticamente todo. Richard había reclamado, para febrero de 2022,
El superintendente Toomey había formado la conclusión de que Tina Sechwell no era una persona viva y se había encontrado con la muerte a través de medios ilegales, pero aún así no lo hicieron tener un cuerpo. En septiembre de 2022, Saru Power encargó al Dr. M.C. Kuya, un arqueólogo forense especializado en la búsqueda y recuperación de objetos ocultos, restos humanos, para revisar el caso. Informe del Dr. M.C. Kuya presentado en septiembre de 2023 fue la pieza final. Ella señaló que las investigaciones muestran que el consumo doméstico, los autores de homicidios suelen crear narrativas falsas y archivos engañosos. Informes de personas desaparecidas. Las mujeres víctimas de homicidio doméstico generalmente se desechan más cerca de casa que las víctimas masculinas, la mayoría dentro de 1 kilómetro. Los cambios estructurales del Sechwell, casa visible en las fotografías de 2017, eran señales de alerta. Ella recomendó una búsqueda invasiva mediante penetración terrestre, radar y perros detectores de cadáveres. Por la tarde del 10 de octubre de 2023, Gardier llegó a las 3 de la calle Grattan, con contratistas de construcción, excavadoras y un equipo forense completo. Richard Sechwell fue arrestado bajo sospecha de asesinato a las 5 de la tarde. La búsqueda comenzó en serio con un cadáver, un perro llamado Fern, un Springer Spaniel, y aquí está la acción. Fern mostró interés inmediato en el área debajo de las escaleras. Detective Garde, Brian Berry, balístico y forense. El experto notó algo crucial. La pared de ladrillos rojos debajo de las escaleras parecía como si lo hubiera construido alguien que no lo hizo. Saber construir muros. Utilizando luces potentes, el equipo examinó la zona de cerca. Levantaron el viejo suelos de linoleum, estilo años 70 y inmediatamente vi lo que estaban buscando. Un parche rectangular de diferentes hormigón coloreado visiblemente más nuevo que el piso circundante. Alrededor de las 9 de la noche del día 11 de octubre de 2023, rompieron el hormigón con martillos neumáticos. A aproximadamente 64 centímetros de profundidad, encontraron lona de plástico negro. La excavación se detuvo inmediatamente. El forense se llamó al arqueólogo. El siguiente, por la mañana, se descubrió una mano humana. Luego, gradualmente, con cuidado, el total. Se excavó el entierro. A las 11:30 de la mañana del día 12 de octubre de 2023, Dra. Margot, patóloga estatal adjunta, Booster, llegó al lugar. Al mediodía, Richard Sechwell fue arrestado nuevamente, tiempo en una parada de autobús en Ucall. Por la noche, fue acusado de asesinato. Cuando le leyeron la acusación, él dijo una respuesta críptica: culpable o inocente. Los restos fueron llevados a Cork Hospital Universitario. El día 13 de octubre de 2023. Registros dentales de Tina Fermoyd. El dentista confirmó lo que todos ya sabían. El cuerpo enterrado bajo las escaleras. Por 2.396 días, era Tina Sechwell. Su piolín. El tatuaje del pájaro todavía era visible en ella. Pecho. En el bolsillo izquierdo de la bata era su billetera, que contenía su tarjeta de servicio público y varios tarjetas de fidelización de tiendas. Después de que se descubrió el cuerpo de Tina, la historia de Richard cambió dramáticamente. Le proporcionó una nueva narrativa al guardia afirmó que entró desde el jardín cobertizo y encontró a Tina en el fondo del escaleras raspando placas de yeso con una cincel. Dijo que Tina voló hacia él con el cincel, tratando de apuñalarlo en el cabeza. Cayó hacia atrás con Tina encima de él. Para defenderse, se agarró el cinturón de su bata y lo sostuvo. Se lo puso en el cuello hasta que se puso más pesada. En cuestión de segundos, cayó inerte y murió en sus brazos. Afirmó que sostenía su cuerpo durante 20 a 30 minutos mientras sus perros, Ruby y Heidi, la lamieron. Él se acostó, ella en el sofá inicialmente, dejándola allí por un día o dos. Cuando los perros siguió yendo hacia su cuerpo, lo movió hacia el congelador horizontal en el cobertizo del jardín. El 22 o 23 de marzo. El congelador estaba desenchufado.
Lo estaba usando para almacenamiento, no refrigeración. Richard dijo que luego comenzó a cavar debajo las escaleras de su sala de estar. Él dijo que trabajaba como un robot en automático. La excavación se llevó a cabo desde la luz hasta que oscurece, dejando todos sus nudillos sangrando cuando terminó. La tumba era inusualmente profunda para una entierro clandestino. 64 a 84 centímetros en 2 pies y medio en arena. Suelo. El 26 de marzo de 2017. El domingo del Día de la Madre, Richard dijo que recuperé el cuerpo de Tina del congelador y la enterró. La envolvieron en ropa negra. Láminas de plástico que habían utilizado como cobertura de suelo en ventas de maleteros de coches. El cuerpo estaba colocado boca abajo y ella todavía llevaba puesta su bata. Su pijama. El cinturón de la bata estaba envuelto alrededor de ella de una manera muy inusual. Posición sobre el lado izquierdo de su cuello. Bajo su hombro y brazo derechos, debajo. Su cuerpo, luego anudado en la parte delantera de su pecho. No fue enhebrado a través los bucles de la bata. Richard afirmó. Quería enterrarla con dignidad. Dijo que fue a comprar rosas, pero no pudo. Solo encontré tulipanes porque era de mamá. Arrojó las flores a la tumba. Nunca fueron encontrados. Afirmó que le había colocado el anillo de bodas, el bolsillo de su bata de baño para que pudiera saber que la mano que la mató también fue la mano que la amaba. El anillo nunca fue localizado. Llenó la tumba con tierra, luego se vierte aproximadamente un m sobre 3 pies de hormigón sobre él. Más tarde construyó una pared de ladrillos rojos junto a las escaleras e instaló nuevas placas de yeso para ocultar el área. El juicio de Richard Satchwell comenzó a finales de abril de 2025 en el Juzgado Penal Central, en Dublín. El juicio duró 23 días con testimonio de más de 50 testigos. Richard se declaró inocente de asesinato. La fiscal Geraldine Small caracterizó a Richard como un archienemigo, manipulador que era descaradamente descarado. Hasta el final. La evidencia forense fue convincente. Doctora Margaret Bolster. No se encontraron fracturas en ninguna parte del cuerpo de Tina. Esqueleto. La búsqueda rápida de Lima 4 días después de la desaparición de Tina fue condenatorio. Evidencia de conciencia de culpa. Los datos de CCTV y de ubicación del teléfono demostraron. Richard había mentido sobre sus movimientos. Quizás lo más impactante fue el desfile de apariciones propias de Richard en los medios. 14 videoclips mostrados al jurado de él, haciendo súplicas entre lágrimas, profesando su amor, insistiendo en que Tina todavía estaba ahí fuera, en algún lugar. El abogado defensor Brendan Green argumentó, falta de intención. Richard ejerció su derecho a no testificar. El jurado comenzó deliberando sobre la tarde de martes 27 de mayo de 2025. Deliberaron durante un total de 9 horas y 28 minutos. 3 días después, aproximadamente a las 12:25. El viernes regresaron con un veredicto. Culpable de asesinato, por unanimidad. Richard no mostró ninguna emoción. Detrás de él, Tina. La familia lloró. El juez Paul McDermott impuso la pena obligatoria por asesinato, cadena perpetua. Afuera del juzgado penal central después. El veredicto. Sarah Howard habló por él. Familia. Tina era una persona amable, cariñosa y alma gentil que amaba a sus animales como la amaban. Y así es como nos sentimos. Quiero que la recuerden. Hoy, como familia, finalmente tenemos justicia para Tina. Cuando los restos de Tina fueron descubiertos en octubre de 2023, más de 200 personas asistieron a una vigilia en Reino Unido. Muchos trajeron a sus perros en homenaje a el amor de Tina por los animales. La mitad de sus cenizas fueron enterradas con ella. Hermano Tom. La mitad fueron enterrados con ella. Querida abuela, Florence. El caso finalmente tuvo éxito gracias a persistencia. Cuando la superintendente Anne-Marie Toomey tomó, en agosto de 2021, su metódica reexamen de cada pieza de la evidencia finalmente trajo a Tina a casa. Tina ahora está en descanso con su hermano Tom y su querida abuela Florencia. Ella es recordada como realmente era.
Amable, gentil, cariñoso, con un carácter contagioso. Sonrisa y pasión por la moda y animales. Ella merecía algo mejor que la vida en la que Richard Sechwell la atrapó. Ciertamente ella merecía algo mejor que eso. La muerte que le dio y la tumba debajo. Las escaleras donde la enterró. Pero ella también merece ser recordado. Y ahora, gracias al coraje de su familia hablando, ella lo hará.